Buenos días y feliz sábado. El equipo de diáconos os queremos dar la bienvenida en este santo sábado. Eso sí, mucho mejor estando juntos. A ver cuándo nos podemos ver. Os quiero recordar un texto que para nosotros es muy importante, que se encuentra en Éxodo 28:8. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y también os queremos decir que en estos días que no hemos estado juntos, que no nos hemos visto, que hemos estado cada uno en nuestra casa, pues nos ha dado muchas fuerzas y muchas ganas de seguir trabajando para Dios y para todos vosotros, para todos los miembros de nuestra querida Iglesia. Y también os quiero leer un texto que está en Hebreos 4:10 y que dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de tus obras, como Dios de las suyas. Por estas razones y muchas más os decimos, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Isaías 66:23. ¡Feliz ¡Feliz sábado a sábado a todos! todos! Nos vemos en la iglesia. Pasad buen sábado. Adiós. Adiós. Buenos días, queridos hermanos, feliz sábado, en este día especial en el que con este programa estamos todos un poco más juntos, en el que llevamos un trocito de la iglesia de Torrero a cada una de nuestras casas. Para comenzar, os invito a hacer una oración. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias por este día de sábado, gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos das, porque nos acompañas en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por este programa que ha sido preparado con tanto cariño por los hermanos de la Iglesia. Señor, que sea bueno para nosotros, para alabarte, para glorificarte, para aprender más de ti, para compartir en nuestras casas, Señor, con nuestra familia. Padre, te queremos pedir en este día, Señor, por todas las personas que lo pasan mal. Te queremos pedir por todas estas dificultades por las que está pasando este mundo, Señor, y sabemos que es adelanto de lo que tiene que venir, sabemos que tú vienes pronto, Señor, y eso deseamos de todo corazón. Padre, ven pronto y que podamos estar contigo en el reino de los cielos. Señor, te queremos pedir también por las personas de tu iglesia, por las familias de esta semana que estaban en la lista de oración, Señor. Sé con ellos, bendíceles y, Padre, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. Señor, que podamos disfrutar de este día, que podamos darte a conocer a los demás, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así pues, sin más dilación, pasaremos a la escuela sabática. Así que la disfrutéis y muy feliz sábado. Buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia de Torrero y a todos aquellos que nos están escuchando en este sábado. Deseamos que os encontréis bien,
tanto vosotros como vuestras familias. Desde el 14 de marzo, que se declaró el estado de alarma, tanto vosotros como todos nosotros, que por cierto ese día era sábado, ya no hemos tenido la oportunidad de vernos ni de estar juntos, ni de abrazarnos, ni de besarnos con amor fraternal. Ha pasado mucho tiempo, son 13 sábados en los que estamos sin poder abrir la iglesia, sin estar juntos con todos vosotros. Hoy, 6 de junio, deseamos que pronto pase todo esto y que pronto, si Dios quiere, volvamos a estar juntos otra vez con esa fuerza y esa salud espiritual que enriquecen cada uno de todos vosotros en los corazones. Sabemos, no solamente por los medios tecnológicos, que han resultado ser una bendición para poder comunicarnos, sino que el Espíritu del Señor ha puesto en todos vosotros por la hora de preguntar a cada uno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal os encontráis? Unos y otros, todos os habéis tenido ese sentido de preocupación. Es por ello que damos gracias a Dios por ese granito de aportación que habéis puesto, por conocer la salud de los hermanos y hermanas de la Iglesia. Estamos muy contentos de realizar este programa especial y deseamos que sea de vuestro agrado, así como de agrado del Señor. Hace unas semanas, la escuela sabática hablaba de la expresión hebrea Shabbat Shalom, paz, integridad y bienestar en su totalidad. Para todos vosotros, mis queridos hermanos de Torrero, ese es nuestro bonito deseo para este día. Como veis, tenemos diferentes hermanos de la Iglesia. Está con nosotros José Luis Melero, Arrate Gallego y Victoria Artigas. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos. Buenos días, Arrate. Buen sábado también. Hola, buenos días a todos. Saludos. Buenos días, Victoria. Buen sábado. Gracias, igualmente, Bueno, para todos. Vamos a hablar sobre la escuela sabática de esta semana. La Biblia como historia. En el texto del sábado, que se refleja tanto en Éxodo como en Deuteronomio, dice así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. El cómo interpretar la Biblia, su singularidad, su origen, naturaleza, cómo consideraba Jesús y los apóstoles los escritos bíblicos, la sola escritura, si os recordáis, por qué se necesita una interpretación, un texto, un contexto en los versículos, la época, el tiempo. En estas 2 últimas semanas, como hemos estado hablando también del Génesis, como ese pilar de la Biblia, esta semana nos toca repasar la Biblia como historia. Está siendo un trimestre interesantísimo. El Señor siempre ha llegado a desempeñar un papel activo a lo largo de la historia. Desde el principio, una serie de métodos críticos han intentado eliminar el marco histórico de la Biblia y sus enseñanzas. Especialmente en estos últimos 200 años han sido para destruir las claras enseñanzas de la Biblia. La crítica histórica cuestiona los acontecimientos bíblicos y los relega al sentido de la imaginación humana, desde la creación al diluvio universal, el periodo patriarcal, el éxodo del pueblo israelita, su conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos acontecimientos históricos que el Señor ha hecho de su historia para todos nosotros. Muchos de nuestros jóvenes se enfrentan a enfoques críticos cada vez más arraigados en la secularidad del mundo. Todos los que creemos en las historias de la Biblia, así como en el plan de salvación, se nos quiere debilitar la fe con las poderosas armas de la comunicación. En estos últimos acontecimientos que estamos viviendo, no se presenta al Dios del cielo como una oportunidad de este mundo caído por la raza humana. Al Señor, al Dios, no se le nombra para nada. Es por ello que cada día, como cristianos,
Debemos estudiar la Biblia con fe y con oración, tener un mejor discernimiento bíblico y sabiduría que viene de lo alto para poder enfrentarnos a ese tipo de pruebas seculares de cada día. Analizar la clave de la historia bíblica y las evidencias arqueológicas hay que decir que es de cierta dureza. No son temas bíblicos de estudio teológico, sino es el estudio de la Biblia y su contenido a temas arqueológicos e históricos. Deseamos para todos nosotros que esta lección nos ayude a corroborar la exactitud de la Biblia. Por tanto, y como primera pregunta enfocada a ti, José Luis, en el libro de Isaías 37, a lo largo de la lección, se nos relata la victoria del pueblo de Judá contra los asirios. Senaquerib, el rey asirio y su campaña. Quizás este relato sea uno de los acontecimientos más ilustrados de la Biblia. Y debido a todos estos relatos e historias, como tantos que hay, ¿qué piensas, José Luis? ¿La Biblia es un libro de historia o es un libro histórico? Y otra segunda pregunta a la vez que me contestas, que nos contestas a todos, ¿por qué el Señor piensas que empleó esa forma de vencer con ese ángel que lo puso ahí y venció a esos 185.000? En un principio, ¿es histórico o es historia? Vamos a ver. La Biblia no es un libro de historia estrictamente hablando, ¿no? No es un manual de libro de historia. Es un libro histórico, como muy bien decías. La Biblia plantea la historia de una forma lineal, es decir, desde la creación a la parusía. En este transcurso, Dios actúa, interviene personalmente. No intenta probar su existencia, sino lo que vemos es la mano de Dios actuando y obrando en favor de su pueblo. De ahí que sea un libro histórico. Se desarrolla en el espacio y en el tiempo. En una época determinada y en un lugar, en un momento dado y en una nación que a su vez tiene vecinos que la conquistan y que son conquistados. Esto es lo que llamamos historia. Son datos, hechos, acontecimientos históricos. Pero es un tiempo real, entre gente real y lo que en lugares reales y donde Dios obra y actúa. Pero esto es solo el marco histórico, porque las escrituras tienen además un contenido, y este contenido es mucho más importante que la mera información histórica. La Biblia es, ante todo, la historia de la salvación. Desde la caída hasta la redención, con todo lo que eso implica, porque estamos hablando de periodos de tiempo muy grandes donde el problema comienza en el cielo y donde después llega a la tierra, y donde el Hijo del Hombre tiene que hacerse hombre para pasar por donde nosotros hemos pasado, cumplir los requerimientos y poder recomprarnos, que eso es lo que significa redención, volver a pagar el precio. Así que Dios no es un mero personaje o un mero espectador mudo que nos mira desde lejos, sino que actúa, se involucra por amor en pro del hombre. Es ante todo la Biblia, hay que entenderla como la historia de la salvación. Es el mensaje que Dios nos lega a todos nosotros. Y su actuación del Señor de esa manera en ese campamento, ¿qué piensas? Vamos a ver, la arqueología es una ciencia que hay que coger un poco por la historia. Ha transcurrido a lo largo de muchos años, han pasado muchos años de aquellos acontecimientos. Vamos a ver, la Biblia es un libro muy fiable, pero tiene actualizaciones que a veces han hecho tropezar a algunos que buscaban en la Biblia
eso, el libro histórico como un manual. Entonces tiene actualizaciones, tiene medios. Concretamente en el pasaje de Sennacherib, donde hay 185.000 víctimas de su ejército, es Dios que obra por su pueblo. Es un juicio que cae sobre los asirios. Hay un prólogo, hay un preámbulo muy importante. Esta historia de Sennacherib empieza con el envío del Rabsaces a Jerusalén. Aquel capitán, aquel embajador, aquel representante del rey que desafía a Dios abiertamente. Es que los otros pueblos de alrededor, sus dioses no han podido defenderlos. ¿Y qué pasa? ¿Que Jehová Dios os va a defender a vosotros? Hay un desafío total a Dios. Y Dios interviene. Interviene ante aquel desafío. Es verdad que nos puede resultar muy duro ver 185.000 víctimas de los asirios. A Sennacherib le costará la vida, asesinado por sus propios hijos a la vuelta a Nínive. Pero es un juicio de Dios. Es que Sodoma y Gomorra, ¿cómo hay que entenderlo? Son juicios de Dios que caen en un momento determinado. Y el juicio, que es una bendición para su pueblo, que es una bendición para todos nosotros, que somos salvos merced a un juicio, es un juicio también terrible para todos los que desafían o se oponen a Dios. Muy bien, José Luis, muy bien. La verdad es que sobre todo me quedo con las palabras que has dicho. La Biblia es la historia de la salvación. Es la historia de la salvación, claro. Y como tantas veces el Señor ha actuado de diferentes formas para su pueblo. Claro, pero Arrate, en la historia de la Edad de Oro, en la historia de Israel, tanto David, Salomón, su monarquía, si no hubiera existido su hijo Salomón, como algunos, ojo, llegan a afirmar este hecho. ¿Qué piensas, Arrate? ¿Hubiese tenido implicaciones en nuestra fe? ¿Hubiera cambiado la historia del pueblo elegido de Dios? Bueno, partiendo de la base de que Dios no hace las cosas con improvisación, sino que Él ve la historia como si ya hubiera sucedido, ese planteamiento para nosotros no tiene mucho sentido, porque Dios, viendo lo que iba a suceder, eligió a unas personas que respondieron y fueron las que pudo usar en el camino de guiar a Israel. El rey David no fue un hombre perfecto, Salomón tampoco. De hecho, lo mejor que tiene la Biblia es que habla de los personajes con el lado bueno y el lado malo, no como los libros de historia convencionales que solo ponían lo mejor de cada uno y lo elevaban al Olimpo de los dioses como que ha sido maravilloso. La Biblia muestra el ser entero, tanto sus equivocaciones como lo mejor que haya hecho, la mejor obra. David era un simple pastor que cometió errores y Dios le tuvo que guiar y se pasó la vida en una búsqueda constante de Dios. Por eso él no pudo construir el templo, porque era un hombre de sangre. Fue Salomón el que construyó el templo. Ellos representan el reinado más grandioso de Israel, el más rico y el que mayores evidencias arqueológicas se supone que debería dejar, porque del reinado de Salomón se describe que la gente tenía las casas llenas de plata, todos eran ricos, la gente humilde tenía de todo y la plata estaba devaluada porque la usaba todo el mundo, era tal la riqueza. Pues eso es de lo que se quejan los arqueólogos, que no hay evidencias. Es cierto que se han encontrado algunas tablillas de la casa de David. La escuela sabática menciona la crónica escrita por el rey Hazael de Damasco, quien registra su victoria sobre el rey de Israel y el rey de la casa de David. Y se van encontrando pequeñas cosas. La cuestión es que esto sucedió hace muchísimo tiempo.
y que todo está sepultado bajo la arena, la maleza, y cuesta mucho encontrar los vestigios arqueológicos. Pero hay una cosa importante, que Jesús se refiere tanto a David como a Salomón. Y Jesús, que es un personaje histórico del que hablaremos más tarde, en Mateo 12 nos dice, cuando estaban culpándoles de transgredir el sábado, le dice, habla sobre David y los suyos que comieron los panes de la proposición cuando no estaba permitido hacerlos. Y nombra a Salomón en Mateo 6 cuando dijo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como los lirios del campo. O sea que queda reflejado que Jesús los confirma como personajes históricos. Entonces, para mí, las Sagradas Escrituras está por encima de esa batalla de credibilidad de la arqueología. Las Sagradas Escrituras, creer en ellas es cuestión de fe, no de ciencia. Y la Biblia, bajo mi punto de vista, es la historia de la interacción de Dios con el hombre. De todo, José Luis ha apuntado que era la historia de la salvación, para mí aparte es la interacción de Dios con el hombre. Los demás dioses no interaccionan de esta manera, no bajan a la tierra a interactuar con sus criaturas. Y es cuestión de creer o no creer. Evidencias tenemos, pero no podemos basar nuestra fe solo en la arqueología, en si la arqueología lo apoya, esto es cierto, y si no, no. Creo que es más fe, creer en que Dios ha guiado a su pueblo y lo sigue guiando a través de la historia. Amén. Sí, es verdad que la Biblia dice lo bueno y dice lo incorrecto, y es verdad que al final es cuestión de fe. Pero tampoco hay que ir tan lejos, Arrate. En 1993 se llegó a encontrar un registro del rey de Israel y la casa de David. O sea, tampoco es tanto. Sí que son unos cuantos años, pero no tanto. No son evidencias arqueológicas de que David existió en la historia, y exactamente como lo dice la Biblia. Y cada vez se están encontrando más pruebas de estos hechos. También nos habla la escuela sabática de Daniel, Nabucodonosor y Babilonia, otro apartado muy interesante que hasta hoy nos queda perplejos como la profecía de Daniel, ¿verdad? Es tan maravillosa y nos deja un poco alucinados, ¿no? De cómo actuó el Señor en esta persona, en Daniel, el profeta. Victoria, por favor, elige Dios a Daniel. Lo elige como un siervo y como profeta. ¿Por qué piensas que lo hace Dios? Además, impacta ese personaje, ese profeta, a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué lo hace de esta manera o por qué piensas que lo ha utilizado así? Vale, pues yo creo que Daniel tenía muchas buenas cualidades que lo hacían apto o que hicieron que se escribiese la historia como se escribió gracias a él, por su personalidad y por sus aptitudes. Pero creo que hay una única razón por la que Dios eligió a Daniel. Y es, como podemos leer en la escuela sabática y en Daniel 1:8, Daniel propuso en su corazón. Y propuso en su corazón ser fiel a Dios. Porque justamente en esa parte de Daniel está hablando de cuando Daniel rechaza la comida que le ofrecen en el banquete de Nabucodonosor. Pero la relación que tiene Daniel con Dios no se basa únicamente en lo que comía o lo que bebía. Él se propuso ser fiel y acordarse del Señor todos los días de su vida. Y consiguió tener una relación fuerte y constante, que creo que es una de las cosas más importantes y más complicadas al mismo tiempo, ser constante con Dios. Y todas las actitudes que he mencionado antes, creo que Dios las multiplicó en él para poder ser quien llegó a ser, ¿no? Y estoy convencida de que las multiplicó tanto antes como después de ser llevado a Babilonia. Porque cuando los babilonios entraron,
a raptarlos, porque los raptaron, se encontraron con un joven instruido en todas las ramas del saber, inteligente y capaz de aprender. Eso lo encontramos en Daniel 1:4. Y una vez que ya estaba en Babilonia, vemos cómo se le describe en Daniel 2:14, por ejemplo, que dice: Daniel hizo gala de su prudencia y sensatez. Y en las palabras de la mujer de Belsasar, Daniel 5:11, demostró inteligencia y sabiduría. Y todo esto venía de Dios, gracias a su relación con él. Y ya, bueno, para concluir esta pregunta, os cuento una anécdota personal, y es que, bueno, a mí Daniel siempre me ha parecido un personaje muy inspirador, y sobre todo en esta época en la que estamos ahora mismo, que no sé si lo sabréis, pero es época de exámenes. Y pues a mí Daniel siempre me ha motivado mucho a continuar con mi estudio con la Biblia y con mi relación con Dios, aun estando sin tiempo y agobiada, porque me recuerda que Dios es lo más importante y que lo demás llegará después, que Él multiplicará mis dones. Así que, bueno, aprovecho, y a todos los que estén estudiando ahora como yo en esta época les mando mucho ánimo. Muy bien, Victoria. Es un gran referente el profeta Daniel, sí, es verdad. Además, una de las cosas que a mí personalmente me gustan es el estilo de vida que tenía Daniel. Ese estilo de vida es el estilo de adoración para nuestras vidas. Vivir en Cristo, vivir en Jesús. Tiene que ser nuestro estilo de vida, y es una gran referencia. Y es verdad, en Daniel 1:8 dice que propuso en su corazón no contaminarse y permanecer fiel a Dios. El resultado fue la sabiduría, el entendimiento que proviene de lo alto. La conversión también del rey Nabucodonosor es interesante, ¿verdad? En el estudio de Daniel. Babilonia, que tenía como símbolo al león con alas de águila, se llega a confirmar arqueológicamente que la historia y su mensaje profético es real. Pero claro, hablando de fe, de esta fe tan fuerte que tenía Daniel y de la historia, José Luis, la arqueología realmente ha ayudado a comprender que la Biblia tenía razón. Hay historiadores como Werner Keller y hay otros acontecimientos y descubrimientos que dicen que la Biblia sí que es fiable, ¿vale? Pero le damos la vuelta, pensamos de otra manera, que también es bueno. ¿Qué es lo que sucedería si cuando se encuentran evidencias arqueológicas cuya interpretación contradice la historia bíblica? ¿Contradice o parece contradecir? O parece. Bueno, es el momento de donde un cristiano tiene que estudiar más, tiene que profundizar más y tiene que orar más. Tiene que orar más, tiene que buscar, tiene que informarse. Es verdad que no podemos tener respuesta para todo. Tenemos que obtener el mayor número de respuestas de nuestros interrogantes, pienso. Pero es esto, ¿no? Lo más interesante de la arqueología es que hay que cogerla con pinzas también. Digo con pinzas que nadie se sienta aludido. Es que, porque los hechos históricos no siempre están contados de una forma objetiva, aséptica. El historiador a veces lo vemos como un señor, como un cronista que pone a escribir una historia y la concluye en un momento determinado. Pero esto no es así. Muchos de estos escritores muchos de estos escritores eran escritores pagados, contratados para hacer la historia o más atractiva para aquellas personas que les pagaban, claro. Es decir, no la cuentan de una forma muy objetiva, muy aséptica, no. Está contada desde una vista un tanto parcial. Yo digo a veces, empleo la frase a veces de que la historia también miente lo suyo. Yo me acuerdo de aquel obelisco egipcio que volvió loco a los historiadores
diciendo, vamos a ver, si arriba que pone el nombre del faraón, si este faraón no puede corresponder a estos hechos históricos que ocurrieron mucho antes, porque claro, aquel faraón lo databan posteriormente. Hasta que se dieron cuenta, después de años de estudio y de investigación, que es que era una costumbre en la época, pues, borrar el nombre del faraón que había conseguido esa victoria para poner el suyo. Y no era una época con internet, es decir, que las noticias corrían, pero despacio y manipuladas bueno, pues por contándolas unos a otros, al final la historia se deforma a lo suyo. Lo bonito de la escritura es que no adorna los sucesos. Antes lo decía Rate, ¿no? Muestra la escritura a personajes con todas sus vergüenzas al aire. Así es. Sin ocultar, sin adornar, sin esconder. A mí hay cosas que de David que me escandalizan, os lo digo de verdad, me escandalizan. No puedo entender cómo manda a uno de sus mejores amigos, a un hombre de confianza, a primera línea de la batalla para que lo maten. Y se lo comunica a Joab diciéndole, ponlo y abandónalo allí para que lo maten. Hay cosas que me escandalizan. Pero bueno, esto es lo bueno de la escritura. ¿Qué hace David? ¿Cómo reacciona a eso? Se reacciona por el arrepentimiento, ¿no? Y el perdón de Dios le llega también. De vuestros pecados, sabéis todos los verbos, porque además en nuestra iglesia lo hemos predicado, lo hemos hablado en reuniones de viernes, en cultos de sábado, ¿no? Pero el otro día encontré en Jeremías un texto hermoso. Bueno, en Jeremías creo que es cuando dice, vuestros pecados son como la niebla. Cuando el sol aparece, no queda nada. No queda nada. Y tenemos un sol de justicia que nos alumbra y que es capaz de perdonar nuestros pecados. Amén. Entonces, bueno, estudiemos los hechos arqueológicos, entendiendo que a veces, ya digo, no están contados de una forma objetiva, ¿no? Los judíos tenían una manera muy particular de contar las cosas. Los copistas, cuando copiaban el texto, cuando hacían copias de la Torá o cuando hacían copias de todo del resto de su escritura, el Antiguo Testamento, cuando veían que una palabra había sido omitida o se había comido simplemente una letra, lo rasgaban y lo quemaban. Curioso. Y copiar un texto valía dinero, valía mucho dinero, porque había que pagar a la gente que lo copiaba. Y tardaba mucho tiempo, además, en hacer una copia. Pero tenían ese respeto de entender que eran los depositarios de la palabra de Dios. Qué palabra más bonita esta de depositarios. Eran los depositarios. Nosotros también somos los depositarios de la palabra de Dios hoy. Tenemos una doctrina tan hermosa en nuestra iglesia que ciertamente a veces me da pena que la gente no la conozca. No la conozca. El detalle es como que cuando se llegaba al nombre de Dios, al tetragramaton, las 4 letras, se cambiaba de pluma y se cogía una pluma virgen con la que no se había escrito nada. Ese detalle de amar las escrituras, de sentirse depositarios de ellas, de sentirse los guardadores de ellas, de entender que era el mensaje de Dios para su pueblo, para su gente, para todos nosotros hoy. Y esta es la lección después de la sabática de esta semana. Y es la historia de Dios por nosotros. Amén. Dios interviene en nuestras vidas. Dios actúa en nuestras vidas. Y ya démosle plaza. Antes ha usado nuestra hermana Victoria, ha usado la palabra relación. Es que es esto. Con Dios tenemos que establecer una relación.
una relación. La relación es, al final, yo siempre digo, me la habéis oído varias veces porque lo repito, que al final, por encima de todas las historias, de todas las arqueologías, de todas las teologías, de todo, al final es Dios y tú. Amén. Sí que es cierto y es verdad, no deja de ser unas enseñanzas y al final es un acto de fe, de personal, individual con el Señor, es así. Nos pueden mostrar lo que queramos, lo que quieran, pero al final eres tú con el Señor. Vamos a continuar con la escuela sabática, porque también nos hablaba en Hebreos 11 sobre el tema de la fe, de los diferentes personajes, Abraham, Moisés, Noé, Rabat, que actuaron en respuesta a esa creencia. Actos de fe son los que cambian la historia y dependen de nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Pero hay un Jesús también, hay un Jesús histórico, que también nos habla la lección esta semana. Arrate, por favor, ¿qué evidencia se nos muestra en la escuela sabática de que Jesús existió? ¿O qué documentos comprueban la historicidad de Jesús? Porque debemos de aprender que nuestra fe no depende solamente de esas evidencias arqueológicas. ¿Por qué piensas que es así? Bueno, de Jesús, el Jesús histórico, sí que hay muchas más evidencias, porque evidentemente pasó hace menos tiempo, había historiadores, y sí que hay evidencias y crónicas sobre la existencia de Jesús. Pero antes de mencionarlas, me gustaría comentar un poquito lo que ha dicho José Luis sobre la historia que la escribe pues cada uno como bien le parece. En la arqueología sucede lo mismo. De hecho, hay un montón de discusiones entre arqueólogos porque depende quién les pague, cambia la prueba de lo que han encontrado. Entonces, es verdad que hay arqueólogos que están al servicio del Estado de Israel, que todo lo que encuentran confirma lo que él dice, y hay otros a quienes les pagan para demostrar que están equivocados y encuentran evidencias de que los demás están equivocados. Entonces, pues también hay que tener un poquito de sentido común a la hora de valorar esas cosas, sin quitarles el valor que tienen, pero sí poniéndolas en su lugar. Para mí, pues lo que Dios dice está por encima de todo. Hay un libro que me gustaría recomendaros, que es Jesús, aproximación histórica. Es de José Antonio Paola, es un libro que salió hace años, que de hecho causó alguna controversia, y que se centra exclusivamente en lo histórico, en los datos que se pueden comprobar. Y menciona que el historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, aparecida hacia el año 93 después de Cristo, dice así hablando de Jesús. Cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo. Por su parte, hacia el año 116-117, el historiador romano Cornelio Tácito, al aclarar el origen de los cristianos acusados por Nerón de haber incendiado Roma, afirma que este nombre viene de Cristo, que fue ejecutado bajo Tiberio por el gobernador Poncio Pilato. Tenemos unas crónicas históricas irrefutables que confirman que Jesús existió. Además, la escuela sabática nos menciona pues, los osarios que se encontraron de Caifás, con la tablilla y de las referencias a Poncio Pilato también. Eso es innegable porque está ahí, es un hecho histórico. Jesús entró en la historia, Dios entró en la historia y la cambió. De hecho, la historia se mide antes de Cristo y después de Cristo. Es el punto culminante. Pero a mí me gustaría resaltar que está muy bien que la historia nos corrobore ese hecho, nos da más seguridad. José Luis ha hablado de la fidelidad de los textos judíos al traspasarlo de unos a otros, y todo eso nos tiene que llevar a un punto, y es a considerar la Sagrada Escritura como algo vivo, el modo en que Dios se comunica conmigo. Es importante los datos históricos sobre la existencia de Jesús, pero eso solo no nos basta, tiene que haber algo más. El hecho de que yo sepa que Jesús existió y que no me han engañado no cambia mi vida. Lo que cambia mi vida es tener fe en Él
en que Él es el Hijo de Dios. La fe debe basarse en lo que Jesús hace en mí. Ese es el poder transformador. No nos vale un conocimiento teórico. Tiene que ser algo práctico que me transforme. Su poder transformador es la mayor evidencia de su existencia. Pueden refutarnos un montón de cosas, pero el poder transformador de la palabra de Dios en nuestra vida es irrefutable, bajo mi punto de vista, porque a una persona egoísta o que vive toda la vida para sí, haciendo daño a los demás, que de repente se encuentra con Jesús y cambia totalmente y vive una vida de generosidad y altruismo hacia los demás, no se puede explicar de otra manera que por la mano de Dios. Así que para mí eso es lo básico. El Señor obra en esas personas y nos sorprende, y es verdad, y es el Espíritu del Señor, no lo comprendemos de otra manera, está clarísimo. Claro. Esos acontecimientos que decías que se encontraban, que son esos osarios y cajas de huesos, en la escuela sabática nos habla de que son del año, el primer año después de Cristo. Y claro, es curioso, tanto tiempo y aún se siguen encontrando esos restos arqueológicos, ¿no? En el de Poncio Pilato que hablabas tú, en el 1961, ya no tan lejos. A ver, todo esto hace de la existencia de Jesús, como tú dices, y la historia vuelve a corroborar algunas de las principales figuras que rodearon a Jesús y su muerte en la cruz. Al final, como bien dices, es un acto de fe individual con cada uno también. Vamos concluyendo y vamos a hacer la última pregunta a Victoria. Victoria, tú como persona más joven, ¿qué piensas de todos estos acontecimientos pasados? ¿Qué piensas? ¿Tanto hecho histórico, tanta arqueología? ¿Hace falta? ¿Hace falta? ¿Piensas que la historia miente o son los científicos quienes desmitifican los hechos bíblicos? Pues yo me voy a repetir un poco, ¿vale? Porque tenemos ideas afines, pero eso, espero que no se haga muy repetitivo. Y como ha dicho José Luis, la Biblia no es un libro de historia, ¿no? Y la ciencia, tanto la empírica como la teórica, están en constante revisión y es susceptible de cambio. Y por otro lado, también creo que esto es lo que deberíamos aplicar a nuestra interpretación de la Biblia. Tener claro que debe estar en constante revisión y no negar que nuestra interpretación puede ser susceptible de cambio a lo largo del tiempo. Y luego también, reflexionando esta semana, pues he pensado que todos, tanto científicos como religiosos, somos personas, somos seres humanos y como tales nos enfrentamos a las dudas de este mundo con prejuicios, que no es malo porque es la única manera que tenemos de hacerlo, pero eso hace que nos sea más difícil llegar a verdades o conclusiones acertadas, ¿no? Aparte de eso, también creo que tenemos una falta de capacidad intelectual. O sea, no tenemos toda la capacidad completa para llegar a entender todos los entresijos de este mundo y ni de Dios, ni de la Biblia, ni de nada, ¿no? Y también, sí, también como cristianos, no creo que sea nuestro cometido tratar de explicar la Biblia con la ciencia, ¿no? Con hechos científicos. Hay una frase del capítulo 12 del Camino a Cristo que refleja muy bien lo que opino sobre esto y que también ha comentado algo parecido a Rate, y es: nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Con esto no quiere decir que debemos hacer oídos sordos a los hechos científicos, porque no, o sea, Dios quiere que utilicemos nuestra razón para ahondar en estas dudas que tenemos e intentar hallar respuestas. Sino que tenemos que tener conciencia, como decía José Luis hace un segundo, de nuestra incapacidad para comprender la grandeza de Dios y la grandeza de la Biblia. Y bueno, esto nos tiene que dar un sentimiento de humildad,
que también aparece esta reflexión en el mismo capítulo. Y bueno, en relación con la frase que he comentado antes, de que nuestra fe debe reposar sobre evidencias, hemos estado hablando a lo largo de esta escuela sabática sobre evidencias, ¿no? Y tenemos evidencias que basan nuestra fe en Dios y en que la Biblia refleja su palabra. La abundancia de manuscritos bíblicos, su gran antigüedad, como hemos comentado, la fidelidad con la que se han ido traspasando a lo largo del tiempo, la comprobación de la veracidad de algunos relatos que aparecen en la Biblia. Y también aquí me vuelvo a repetir con algo que ha dicho Rate, y es que más allá de eso, de esas evidencias arqueológicas, históricas o esas evidencias, tenemos una evidencia que es como la más importante, que es la de nuestra propia experiencia, ¿no? Que es lo que has dicho antes. Y bueno, si ya a modo de conclusión, creo que todos los seres humanos estamos en una búsqueda sincera de la verdad. No creo que haya nadie, seguro que hay excepciones, pero como seres humanos tenemos ese sentimiento de querer averiguar la verdad sobre esas grandes preguntas, ¿no? Y bueno, que a todos nos queda mucho camino por recorrer. Muy bien, Victoria. Igual es que enlazando sobre la verdad, la palabra de Dios es verdad, es la verdad, y la verdad nunca se contradice a sí misma. Es verdad, igual Dios no quiere que sepamos más de lo que se nos ha presentado a lo largo de la historia, con sus hechos, sus relatos, etcétera, etcétera. La enseñanza de la presunta ciencia contradice la verdad de la revelación de Dios. Es mera conjetura y suposición humana. Hay un párrafo en la Escuela Sabática de Testimonios para la Iglesia que habla sobre los sabios de la investigación científica. Es cortito, pero dice así: para los que son verdaderamente sabios, la investigación científica abre ante ellos un vasto panorama de estudio e información. Es cuestión de reconocer la verdad. Con Así esto es. vamos concluyendo. Al final, como nos dice la lección, se ha descubierto arqueológicamente más de 100 personajes bíblicos, reyes, siervos, escribas, gobernadores, a través de las cuidadosas investigaciones arqueológicas e históricas. También hay pequeñas inscripciones y sellos, como el de Baalis, el rey del antiguo Amón, registrado en Jeremías 40:14, que se encontró en 1984 en Jordania, y fueron los arqueólogos norteamericanos, nos dice la Escuela Sabática. En Jerusalén, en 2009, se encontró el sello de Isaías el profeta. En el 2014, que es más reciente, se encontró el sello de Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y así sucesivamente el de Herodes el Grande, que se encontró en 1996, y ciudades que se han llegado a excavar en el Medio Oriente, ciudades filisteas como Ascalón, Micrón, Asdod, Gad, excavaciones que revelaron la cultura sofisticada de arte y tecnología de la época. En Nínive, en el Irak moderno, se llegaron a descubrir la campaña de Sennacherib en el palacio de la ciudad del detalle, y dice esto: en cuanto a Ezequías de Judá, no se sometió a mi yugo, lo encerraré en su ciudad real como un ave en una jaula. Este descubrimiento, fijaos, se llegó a realizar entre el 2013 y el 2017 por la Universidad Adventista de Southen junto con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es curioso, ¿verdad? Recuperaron lanzas, sondas, elementos de época de la ciudad de Laquis, allí en Israel. Sin embargo, Jerusalén se llegó a salvar. Un testimonio vivido con exactitud, el registro bíblico sobre esos acontecimientos. Destacar que los acontecimientos bíblicos desde su principio hasta que Jesús regrese es la historia de Dios. Si Dios ha estado obrando personalmente a lo largo de la historia, la pregunta sería:
¿Está Dios activo en tu vida? Quiero concluir esta escuela sabática, que a mí es la oración que me ha llegado y me ha gustado, ¿no? sobre el rey Ezequías, para librar a su pueblo de la invasión de Sennacherib. La oración que, como bien habéis leído, se encuentra en Isaías 37, del 15 al 20, y dice así: Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, Jehová, tu oído y oye. Abre, Jehová, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado a decir para blasfemar contra el Dios viviente. Ciertamente, Jehová, los reyes de Asiria han destruido todas las tierras y sus comarcas, y han entregado los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de sus manos, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios, eres Jehová. Muchas gracias, queridos hermanos, por esta escuela sabática. Gracias por estar ahí. Gracias a todos vosotros, Victoria, José Luis, Arrate. Gracias por esas explicaciones. Un Que placer. podamos aprender cada día más de la Biblia, Amén. del espíritu que pone el Señor en cada uno de nosotros, tener entendimiento y sabiduría que solo viene de Él. Que disfrutemos todos de este Santo Sábado. Amén. 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 Buenos días. Estos días nos están resultando un tanto difíciles para nosotros. Nunca habíamos pasado por algo así y la verdad no estábamos acostumbrados. Pero ya no es solo por el hecho de quizá no salir de casa, porque bueno, aunque sea a comprar o a cosas de primera necesidad sí se podía salir, sino por el hecho de que no estamos acostumbrados a no poder ir a la iglesia los sábados. Para nosotros esto es algo nuevo. Sí que es verdad que en la historia se han vivido situaciones similares. En la antigüedad lo que se hacía era el aislamiento, pero a partir de la Edad Media se comenzó a hacer lo que hoy llamamos cuarentenas. Como curiosidad, os quiero comentar que, por ejemplo, en la ciudad de Jaca tenía la costumbre de en la Edad Media de poner una bandera blanca sobre su catedral para mostrar así a los peregrinos que hacían el Camino de Santiago que su ciudad estaba libre de epidemias. Y precisamente, a lo mejor alguno ya lo habéis leído, este mes de mayo han hecho exactamente lo mismo. Han colocado esa bandera blanca sobre la catedral de Jaca para mostrar que están libres de epidemias. La primera ciudad que se considera que realizó una cuarentena fue Ragusa, la actual Dubrovnik, en Croacia. Sí que es verdad que aquí os he puesto un grabado de 1667, pero esta cuarentena se realizó en 1377. Después de la famosa peste negra de mediados del siglo XIV, vieron que había que hacer o tenían que tomar medidas diferentes porque moría una gran cantidad de población y tenían que intentar acotarlo de alguna forma. De ahí es donde en 1377 lo que hicieron fue aprobar una ley que era pionera en su época para poder realizar este tipo de cuarentenas. Otro ejemplo es la epidemia que se vivió en Inglaterra, lo que se conoce como Gran Peste de Londres. Esta sucedió entre los años 1665 y 1666. Durante estos 2 años, un jovencito, Isaac Newton, de 23 años, tras el cierre de la Universidad de Cambridge, donde estaba desarrollando sus proyectos, decidió confinarse en su casa natal, que está situada en Woolsthorpe, en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra.
Y allí fue donde se dio el famoso episodio de la manzana, que se dice que Isaac Newton estaba debajo de un manzano y le cayó una manzana en la cabeza y entonces se le encendió la bombilla y dijo, la ley de la gravedad. Pero en realidad es más correcto que si se le cayó la manzana, si existió aquella famosa manzana, fue que se cayó a su lado. Sí que es verdad que durante estos 2 años que estuvo confinado allí, él estuvo investigando y estuvo estudiando todo ese tiempo. Entonces, sí, la manzana le puede dar la idea, pero quién sabe. Es muy bonito, es la visión romántica de que la manzana le cayó y le dio la iluminación. Pero yo os quiero hablar sobre otro tipo de confinamiento. Este confinamiento es diferente. Este se dio en la Francia de 1730, una Francia en la que defender una fe diferente a la católica, en una Europa que la fe que predominaba era la católica, era bastante complicado. Allí, una joven de 19 años fue apresada y fue encarcelada o confinada en una torre, junto con otras personas. Pero no era una princesa de cuento de hadas. El 25 de agosto de ese año de 1730, esta joven de 19 años, junto con su madre y otras personas más, fue llevada a esa torre. Y supongo que vosotros pues, habréis adivinado de quién estoy hablando, que es Marie Durán. Y la torre es la famosa Torre de Constanza. Allí estuvo confinada durante 38 años. 38 años es mucho. Nosotros vamos a llevar 3 meses, creo, más o menos. Y algunas personas se suben un poco por las paredes. Yo no me quiero imaginar 38 años y encima no por una cuestión de salud, que es por tu propio bien, sino por una cuestión de que estás más bien encarcelada. De ahí no puedes salir aunque quieras. No hay ninguna forma de salir. Nosotros por lo menos, pues bueno, vas a comprar, no sé qué, y además ahora con esta flexibilidad, pues oye, te vas a tu paseo, no hay ningún problema. Durante todo ese tiempo, durante esos 38 años, cada día le decían que renunciara a su fe para ser libre y aceptar a la fe católica. Pero ella, a pesar de ese confinamiento tan duro, se mantuvo firme y día tras día se mantuvo firme en su fe. Yo estoy segura de que Dios la estuvo manteniendo y de que le estuvo dando fuerzas. Igual que dice en Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si ella pudo, nosotros también podemos, desde luego. En esta torre hay una inscripción que se atribuye a ella, que en español significa resistir. Yo no sé realmente si fue ella o no la que con una aguja de tejer raspó en la piedra y escribió esta frase. Pero desde luego es mi deseo para todos que aunque en la vida tenemos momentos mejores o peores, que veamos que en la historia, al igual que en tantas otras cosas, nos enseña con su ejemplo que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como dice el Salmo 46:1, que Él nunca nos abandona y nos ayuda a poder salir de cualquier situación en la que nos encontremos. Igual que ella salió después de 38 años, nosotros también acabaremos con este virus que nos tiene martirizados. Así que os quiero desear un feliz sábado, os mando muchos saludos, muchos besos de parte mía y de mi familia y espero que tengáis mucha salud. Adiós. Buenos días, querida Iglesia. Hace mucho que no nos vemos y os echamos de menos. Por eso queríamos compartir con vosotros una cita del Nahual que dice así: si Dios, el artista sublime, da a las flores que perecen en un día sus delicados y variados colores, ¿cuánto mayor cuidado no tendrá de aquellos a quienes creó a su propia imagen? Continúa diciendo: no podemos saber lo que va a venir en nuestra vida venidera, pero sí que podemos saber nuestro pasado y decir: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y sabemos
que nos ayudará en el futuro. Eso es lo que deseamos para todos vosotros y os queremos decir ¡Feliz sábado! Nos vemos pronto. Hola, hermanos, buenos días. Aprovechamos la ocasión que nos concede la Escuela Sabática para mandaros un saludo muy fuerte y desearos un feliz sábado. Quisiéramos en estos momentos recordaros el texto del apóstol Pablo en Filipenses 4:13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo obtendremos todo el poder, toda la fuerza para poder resistir estos momentos tan verdaderamente difíciles que estamos pasando. Esta pandemia ha trastornado completamente en nuestras vidas y estamos deseando que lleguen ese día el que podamos volver a saludarnos, que podamos estrecharnos nuestras manos, en que podamos abrazarnos. Mientras tanto, esperamos que la solución para todo esto esté solamente en aquel que dijo: volveré otra vez. Feliz sábado a todos. Ana Mari quiere deciros también unas palabras, naturalmente. Un abrazo muy fuerte a todos, que os recordamos con mucho cariño y desearos las más ricas bendiciones a todos, a cada uno de vosotros. Que el Señor nos ayude a todos para poder estar aquí y estar en la tierra nueva juntos. Un abrazo. Dios. Hola a todos. La familia Casado Ventura Os mandamos un cordial saludo. Y muchos besos. Y un abrazo. estamos deseando volver a veros a todos. Y hacer cosas juntos en la iglesia. Y a las escuelas sabáticas de los pioneros. Sabemos que son tiempos difíciles, pero aún lo serán muchísimo más. Pero seguimos teniendo la esperanza y nuestros ojos puestos en Jesús. Todo esto pasará. Pero Él no pasará. Queremos y deseamos que todos os encontréis bien, animados y firmes, confiados en que Dios está con nosotros. Porque si el Señor es mi pastor, nada me falta. Porque esperamos su pronto regreso. Y porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Nos vemos pronto! ¡Besos para todos! ¡Adiós! ¡Adiós! Oh, nuevo en mí a ti me entrego, Dios.